poderosa del Señor. Y vamos a hacerlo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, el capítulo 2, los versos 16 al 21. Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, capítulo 2, versos 16 al 21. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Quiero dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición de todos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre esos siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es Pentecostés? Pueden sentarse, hermanos, glorificando el nombre maravilloso del Señor. Oh, bendito el nombre de Jesús. Vamos a predicar estos minutos que nos restan de este culto, que es el último de esta campaña. No quiere decir que es el último en este lugar, y mucho menos es el último para nosotros. No, de esta actividad, de esta campaña, amén, este es el último culto. Dios me ha concedido disfrutar esta actividad desde la primera noche. ¿Cuántos conmigo han disfrutado y estamos disfrutando de estos 5 cultos? No, si a usted le faltó uno, dé gloria a Dios, pero no levante la mano. ¿Cuántos estamos disfrutando del 5.º culto de esta actividad? Es decir, no nos hemos perdido uno solo. Amén, Dios le bendiga. Y quienes no pudieron disfrutar, les testificamos que Dios nos ha ministrado, utilizando a sus siervos desde la primera noche, jueves, viernes, luego anoche sábado, y esta mañana Dios usando su palabra poderosa. Amén. El objetivo de la iglesia aquí en Voz a la Libertad es que Dios nos conceda la bendición de escalar peldaños espirituales. La iglesia de Cristo tiene que escalar peldaños y vivir nuevas experiencias con el Señor. Nunca jamás olvidaremos aquel día cuando por primera vez oímos hablar del Evangelio, dimos oído al mensaje de Dios. El Espíritu Santo nos dio a entender que estábamos perdidos y nos concedió el privilegio de aceptarle como Salvador. Eso para mí es inolvidable. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y fue en el año 1970, el 26 de septiembre. Eso es inolvidable para mí. Y doy la gloria y la alabanza al Señor, porque estoy frente a un pueblo que entiende lo que significa haber nacido de nuevo. Amén. Y nuestra primera experiencia con Dios. Pero durante estos 39 años ya que el Señor me va a regalar, Dios me ha concedido escalar peldaños. Pero yo miro hacia arriba con la mirada de Dios
Y yo veo todavía lo que me resta para seguir escalando. No me estoy refiriendo para llegar al cielo, no. Escalar peldaños para adquirir un mejor y precioso nivel en la vida cristiana. Y es precisamente lo que puso Dios en nuestro corazón cuando hace 3 meses pensamos en esta actividad, esta campaña, para la gloria del Señor. Y nació que el lema de esta campaña fuera de avivamiento y de presencia de Dios, liberación, restauración y fuego de Dios en nuestras vidas. Amén. Y queremos en esta hora desarrollar este tema de la palabra del Señor ya mencionado. ¿Qué es Pentecostés? Es una pregunta, nuestro lema, nuestro tema. Y al transcurrir el estudio, el desarrollo de este tema, vamos a darnos cuenta que es Pentecostés. Y de pronto usted dirá: pastor, ¿por qué no nos dijo antes que es Pentecostés? Nos hubiéramos interesado más y hoy tendríamos en este último culto mayores resultados. No. Amén. Dios sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito. Y durante esta campaña el Señor ha venido supliendo nuestra necesidad. Sería contraproducente que alguien haya disfrutado de los 5 cultos, y aunque este no ha terminado, nos falta la parte más importante, que es la palabra, y diga: pastor, mejor me hubiera ido a visitar a mi abuela, a mi abuelo, a mi tío y a mi tía, por lo menos hubiera comido sancocho, gallina por allá, como queriendo decir que mejor había sido estar por allá que estar aquí disfrutando de esta campaña. Eso es totalmente contraproducente. Amén. ¿Qué es Pentecostés? Amén. Pentecostés fue una fiesta espiritual que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel celebró, conmemorando aquel momento cuando Moisés oyó la voz de Dios, cuando Dios le dijo: sube al monte Sinaí y allí te daré un mensaje del cual tú serás el primero en recibirlo y ser responsable de él, y transmitirás este mensaje y lo llevarás generación tras generación en medio de mi pueblo, porque serán las leyes escritas con mi propio dedo, por las cuales se regirá mi pueblo. Es decir, que la fiesta de Pentecostés, Israel la celebraba conmemorando el día cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas, cada una con 5 mandamientos. Aleluya. Pero ellos lo hacían 50 días después de otra fiesta muy hermosísima espiritual que Israel celebraba. Pentecostés era celebrado y conmemorado por Israel, y lo es hasta el día de hoy, 50 días después de la fiesta de la Pascua. ¿Ya me doy a entender? Es decir, ellos celebraban, por ejemplo, hoy la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era la fiesta de la Pascua? Amén. Ellos celebraban la salida de Egipto, la muerte de los primogénitos, y luego la salida de Egipto, amén, el cruce del Mar Rojo hacia el desierto para luego llegar a Canaán. Amén. Se celebraba la fiesta de la Pascua, esa fiesta espiritual. Luego, 50 días después, ellos celebraban la fiesta espiritual de Pentecostés, que significaba conmemorar el día cuando Moisés bajaba del monte con los 10 mandamientos, la ley divina de Dios. Creo que me he dado a entender. Amén. Trasladando ya estas fiestas espirituales ahora a la iglesia cristiana, recordamos que les he hecho memoria de las 2 fiestas principales,
Eran más de 7 fiestas que los judíos celebraban y aún celebran todavía. Pues les he mencionado la Pascua, luego Pentecostés. Para nosotros hoy la iglesia cristiana, amén, el registro bíblico, que es nuestra guía, es nuestro manual, no solamente de convivencia, sino de guía espiritual, porque es la palabra del Señor. La fiesta de la Pascua fue celebrada o tipificada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero Pascual, el Cordero de Dios, como decíamos esta mañana, cuando Juan el Bautista lo vio, fue bautizado, amén, Jesús por Juan el Bautista en el Jordán, aleluya. Y luego, cuando salía del agua, la manifestación divina del Padre Eterno y el Espíritu Santo en forma de paloma. Me estoy refiriendo al mensaje que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quitará todo pecado. Y Él no solamente será el Cordero Pascual que morirá, que derramará su sangre y entregará su propia vida, sino que Él también os bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al Señor que en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, se manifestaría y se cumpliría tanto la fiesta de la Pascua como también le daría vía libre a la fiesta de Pentecostés. Oh, gloria al Señor por ello. Gloria al Señor por ello. Después de la muerte de Cristo al Pentecostés transcurrieron 50 días. La palabra Pentecostés viene de un periodo de tiempo de 50 días. Pentecostés quiere decir 50. Entonces 50 días después del Señor haberse presentado como el Cordero Pascual y morir, como quien dice, la Pascua, la fiesta que los judíos, amén, celebraban allá, se cumplió en Cristo con su muerte, amén. Y luego que el Señor resucita, 40 días estuvo presentándose el Señor a cuanta multitud Él le predicó. Recuerden que eran muchos, fueron miles de personas quienes pudieron oír al Señor predicar, como también pudieron verle haciendo milagros. Y muchos de esas multitudes, muchas personas recibieron sanidades, liberaciones, restauraciones, muertos resucitados, para la gloria de Dios y bendición de la familia, de la gente beneficiada en toda área. Bendito sea su nombre poderoso. Entonces, es toda esa gente en muchos lugares, y siendo los discípulos los primeros en el Señor presentarse a ellos y decirles: yo fui el que morí, yo fui el que fue crucificado, yo soy el resucitado. Y retomamos algo de lo de esta mañana, cuando fueron aquellas mujeres al sepulcro para llevarle al Señor presentes aromáticos, es decir, amén, perfume, para mantener allí en la tumba su cuerpo, aún honrándole y glorificándole. Encontraron que el Señor había resucitado. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y durante 40 días Jesús estuvo presentándose a muchas personas, a sus discípulos primeramente, a mujeres, presentándose el Señor a muchas personas. 40 días. A los 40 días Jesús, de su resurrección, amén, también de su muerte, la fiesta de la Pascua, ya ahora en sentido espiritual, para nosotros, entonces el Señor sube al cielo. 10 días más de los 40 para completar 50, los hermanos, que se deduce que fueron más de 500 hermanos. Yo me atrevo a decir que fueron muchos los que estuvieron en el aposento alto. No hay un número exacto, pero hay, y lo vimos
Dios usó al predicador en la primera noche de esta campaña, haciéndonos un recuento de la multitud de personas que pudo estar en el aposento alto. Deduce uno. Dice el registro de Primera de Corintios, dice que más de 500 hermanos. Yo me atrevo a creer que hubo más de 1000 hermanos. Claro, eso no es problema para que usted tropiece, amén, y deje de mantener su vida de espiritualidad. Pero se cree que fue una gran multitud los que estaban en el aposento alto. Y no pudieron esperar 10 días de clamor. No pudieron esperar 10 días de intercesión para que se cumpliera la promesa que el Señor Jesucristo les había hecho. Y el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, hasta que venga Pentecostés. La Pascua ya fue hecha con mi muerte y se selló con mi resurrección. Pero ustedes no se van a mover de ahí hasta que no venga el poder de lo alto, la investidura de poder y de autoridad, para que ustedes puedan salir entonces y ahora sí ir hasta lo último de la tierra, llenos del poder del Espíritu Santo, con la experiencia gloriosa y poderosa de Pentecostés. Ese clamor duró 10 días. Al 10º día viene el viento recio, que fue lo que el predicador en el primer culto y mensaje el jueves nos enseñó y nos compartió, bajo la unción, la gracia y el poder del Espíritu Santo. Oh, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Queremos llegar a esta parte de Hechos capítulo 2, que lo vimos el jueves. A ver, pero como nuestro tema es ¿qué es Pentecostés? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué es eso para la iglesia? Oh, bendito sea el Señor. Pues 50 días después de la muerte de Cristo y naturalmente de su resurrección, 40 días estuvo con los discípulos presentando, diciendo: yo soy, mírenlo, tóquenme que yo soy, no duden, resucité, vencí la muerte, vencí el diablo, vencí el pecado y aquí estoy triunfante. Y los dejó a la expectativa ahí en el aposento alto. Sube el Señor al cielo y a los 10 días de clamor para 50, después de la muerte de Cristo, descendió el poder glorioso del Espíritu Santo. Entonces Pentecostés, como lo vimos el jueves, es la toma, amén, así, T-O-M-A, la toma del ministerio del Espíritu Santo, o mejor, la toma del control del Espíritu Santo sobre su iglesia y en su iglesia. Eso. Oh, aleluya. Pentecostés es la toma del control ministerial absoluto, 100% del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Si Pentecostés es la toma del control, dirección de la iglesia, del Espíritu Santo, de la iglesia de Cristo, entonces la iglesia de Cristo no nació en Pentecostés. La iglesia nació desde el día que el Señor llamó a los primeros discípulos y luego así sucesivamente completar 12 discípulos y luego en Pentecostés tener un grupo de mucho más de 500 personas que ya habían creído en él. Solo que cuando Pentecostés viene, no hay 500, no hay 1000, no hay 800, hay 120. Entonces cuando el Pentecostés viene sobre la iglesia ya fundada. Porque hay una filosofía por ahí que dicen que la iglesia cristiana nació en Pentecostés. No, damas y caballeros. Teológicamente la iglesia, cuando Pentecostés vino, ya la iglesia estaba, ya la iglesia había nacido, ya había una multitud hermosa y preciosa
que se identificaba como la iglesia de Cristo. Cuando viene Pentecostés, porque es antilógico. Hago una pregunta: ¿sobre quién vino Pentecostés? ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? ¿Sobre quién toma control el Espíritu Santo? Sobre la iglesia. Entonces la iglesia no nació en Pentecostés, la iglesia nació antes de Pentecostés. Pero la iglesia necesitaba la conducción, el movimiento, el ministerio del Espíritu Santo, porque Jesucristo se fue al cielo. 10 días después del Señor irse al cielo, la iglesia clamó, suplicó por su nuevo director, por su nuevo dirigente, por su nuevo pastor. Oh, gloria a su nombre poderoso, el Espíritu Santo. Y Él está entre nosotros. Él ha estado y está en esta noche, ha estado en esta campaña, está en esta noche. Y aquí el Señor se sigue moviendo y sigue convenciendo a la gente que no se ha arrepentido que es un pecador. Sigue convenciendo al frío, al tibio, al indiferente, que necesita el fuego, que necesita el poder, que necesita la autoridad, que necesita la unción, que necesita ser guiado, dirigido, impulsado por el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre poderoso. Aleluya. Pentecostés, aleluya, es la toma del control de la iglesia por el Espíritu Santo de Dios. Es la confirmación. Es la confirmación. Escúcheme esto. Pentecostés es la presencia de Dios dentro de la iglesia. Pentecostés es la confirmación, no es el nacimiento de la iglesia, no, damas y caballeros. Amén. El Pentecostés es la confirmación de la iglesia que ya Jesucristo había fundado y la fundó sobre él, que es la piedra principal, es el camino, la verdad y la vida. Como decíamos esta mañana, Él es todo en nosotros, bendito sea su nombre. Y como todo es en nosotros, estamos completos, no nos falta nada. Oh, que sigamos siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por Pentecostés, bendito sea el Señor. Pentecostés es también una vida de comunión con Dios. ¿Qué he dicho? Pentecostés, la experiencia de Pentecostés produce una vida profunda de comunión con Dios, hermano. ¿Cuánto hace falta en muchas vidas, en muchos hombres y mujeres de diferentes edades que forman parte de la iglesia cristiana? ¿Cómo hace falta Pentecostés en sus vidas? Porque ellos viven una vida fácil, una vida barata, una vida religiosa. Ellos creen que el evangelio y la vida cristiana es una religión más y que uno puede vivir conforme a su manera, porque esta es otra religión más en el mundo. El Señor reprenda al diablo. Esta vida profunda de comunión con Dios es el fruto de Pentecostés, hermano. Es el fruto de Pentecostés. Es el fruto de la presencia de Dios, de la toma del control del Espíritu Santo en un hombre, en una mujer. ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres que se les hace difícil ser cristianos? Que se les hace imposible. Ay, pastor, yo quisiera ser como usted, así de feo. No, así de guapo, cómo lucha. Yo soy testigo cómo sufre. Yo soy testigo cómo batalla. Yo quisiera ser así. Usted puede ser así y más que así, si solamente entiende que su vida necesita Pentecostés. Pentecostés. Que su vida necesita una vida de avivamiento. Pentecostés es vida espiritual. Pentecostés es vida de comunión. Pentecostés es fuego de Dios, es presencia de Dios. Aleluya. Pentecostés es una vida diferente a cualquier otra cosa allá afuera, a cualquier secta religiosa, a cualquier sistema religioso que el hombre y la mujer quieran vivir. Eso es Pentecostés. La gloria de Dios
la presencia de Dios continua, porque hay tanta gente. Hoy vemos gente, hermano, contentos, felices, tienen rostro de ángeles. Otros de felicidad tienen cara de luna llena. Y mañana amanecen con otra actitud. Esa gente es tan peligrosa. Esas personas son tan peligrosas, peor que la bomba atómica, que puede estallar a cualquier momento. Ustedes, personas hoy felices, son sonrientes, cara de luna llena, felices y alegres. Mañana amanecen, qué cambio tan extraordinario. Aleluya, parece que no hubieran dormido, o mejor había sido que no hubieran dormido. Por lo menos tienen cara de trasnochados, pero siguen sonriendo en medio del trasnocho. No, lo triste es porque hay personas que hoy tienen una cara, una actitud, y mañana tienen otra. Ayer no hallaban qué hacer, una bendición, Dios mío, una libertad. Bueno, se movían, qué gozo, qué alegría. Hoy domingo no los mueve un terremoto. ¿Sabe qué es eso? Ausencia de Pentecostés. Ausencia de Pentecostés. Y si usted entiende que Dios le está hablando, no le estoy echando indirectas, se las estoy tirando derechitas en el nombre del Señor. Usted necesita Pentecostés para que siempre usted sea el mismo en las pruebas, en la bendición, en la necesidad, en la escasez, en la abundancia. Usted sea el mismo. Oh, gloria a Dios, que usted no cambie. Siempre tenga la misma cara. Qué cosa tan contraproducente tener hoy una cara y mañana tener otra. Hoy tener una actitud, mañana tener otra. Por eso digo, esa gente es peligrosa. Y sabe que el Señor me ha ayudado para entenderlos y no tenerles miedo. Pero una persona que tiene cambio de temperamento de la noche a la mañana es de tenerle miedo. Yo no les tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha ayudado a entenderlos como pastor. Pero sé el peligro y el riesgo que pueden correr personas que están a su lado. Oh, aleluya. Cuando uno tiene Pentecostés, cuando Pentecostés lo ha invadido a uno, oh, cuando Pentecostés toma el control de esa vida, de ese hombre, de esa mujer, no importa que sea flemático, no importa que sea melancólico, no importa que sea sanguíneo, no importa que sea colérico, no importa que tenga de todos los cuatro un poquito, no importa. Ese melancólico, ese colérico, ese sanguíneo y ese flemático y el que tiene de todos un poquito, nunca será un peligro, nunca será una amenaza, nunca será un obstáculo, nunca será un impedimento, nunca se dejará usar por el diablo, por la carne, por nada negativo. Siempre será una persona positiva, siempre será una persona de fe, siempre será un hombre de fe, será una mujer de fe. Aleluya. No se atravesará en el camino, en la vía, para obstaculizar el paso de otros. Oh, gloria a Dios. Pentecostés es la gloria de Dios en el hombre y en la mujer y en la verdadera iglesia de Jesucristo. Oh, poder maravilloso de Dios. Eterno es su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice una hojita a la derecha, échala. Si no has cerrado tu Biblia. Aleluya, maravilloso el Señor. Mire lo que dice Hechos 1:8. Aleluya, mire lo que es Pentecostés. El Señor le habló a los discípulos. Él les habló clarito a todos los creyentes, a los 500 y más hermanos.
Les habló y les dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder. Ya lo tenemos en pantalla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Pero está. Este texto nos habla de dos cosas. ¿Qué es Pentecostés? Poder ¿de quién? Poder de Dios en nosotros. ¿Qué más es? El fuego de Dios en un cristiano para ser testigo. Aleluya. Pentecostés produce un poder. Óigame bien, es una investidura de poder y de autoridad que recibe el cristiano para ser testigo aquí en Bogotá, en Colombia, en América y en todo el mundo. Ser una persona efectiva, no ser una persona que golpea como el que golpea al aire. Aleluya. No me gusta el boxeo. Amén. Porque es el deporte, se dice deporte de los golpes. Pero óigame bien, cuando el boxeador lanza a buscar el blanco, el rostro de su enemigo, de su contrincante, y es efectivo, golpea al enemigo, el dolor que produce el golpe que recibe el enemigo hace que éste se pierda fuerzas y pierda estabilidad. Pero cuando el boxeador lanza su golpe, lanza su puño, pero llegó al aire, no golpeó, eso le produce al boxeador una ira. Eso le produce a él algo que lo lleva a reaccionar y a sacar fuerzas de donde no las tiene, en contra de su enemigo. Dirá usted, ¿y por qué pone ese ejemplo ahí mundano para explicar la Biblia? Pues usted, que es tan espiritual, lo va a entender. Cuando uno da el blanco, cuando el cristiano da el blanco, hace que el enemigo, el diablo, los demonios y los poderes que se oponen continuamente a nosotros y al poder de Dios, hace el golpe suyo que lleva la unción y el poder y el fuego de Pentecostés, hace que nuestro enemigo pierda fuerzas, pierda estabilidad, como son los demonios, los poderes del infierno. Y todo esto hace posible que usted sea un cristiano victorioso y siempre tenga el rostro de victoria. Esté pasando por donde esté pasando, tendrá un rostro de gozo, de alegría, inspirador. Aleluya. ¿Cuántos cristianos con la mirada desaniman a otro? Sí, hermano David. Un cristiano sin Pentecostés ofende con la mirada. Si usted lo dice, amén. Un cristiano sin Pentecostés ofende caminando. Un cristiano sin Pentecostés ofende con sus acciones. ¿Cómo será con sus palabras y con su diario vivir? ¿Cuánto hace falta Pentecostés en medio de tantas personas dentro del seno de la iglesia? ¿Qué hace que una persona le pierda sabor a la vida cristiana? ¿Qué es lo que hace que una persona pierda estabilidad espiritual en la iglesia? Y después de uno ver esa persona, pues trató de servir, amén, y se esforzó, bueno, pero de un momento a otro, sin explicaciones, esa persona tiene un cambio terrible. No solamente se va a sentar en la silla,
para decir: yo no hago más nada, ahora no voy a hacer más nada, aquí me quedo solo sentado. No solamente eso, sino que va a tomar la actitud carnal y diabólica de decir: yo no vuelvo más a la iglesia, y menos a vos a la libertad. Llegar a tomar una decisión como esa, eso indica que esa persona, aunque sirvió, aunque trató de ser honesta y trató de dar un testimonio aparentemente bueno, por faltarle Pentecostés, la experiencia de Pentecostés, que es el poder, esa investidura poderosa que hará posible no solamente ser efectivo en su labor, en su ataque contra el diablo, en defensa de su propia vida, de su hogar, de la iglesia, de la obra de Dios. Le faltó esa investidura de Pentecostés, y por no tenerla acabó con su vida cristiana, con la vida de su hogar, de su familia. Y si se queda dentro de la iglesia, es capaz de acabar con la vida de algunas personas dentro de la iglesia. ¿Ven ustedes la diferencia de tener Pentecostés a no tenerlo? No se me vayan a ir sin que termine este culto. Les aconsejo que si usted no se va antes de terminar este culto, Dios le va a dar una bendición grande. Bendito el nombre de Jesús. Adorado sea el Señor. ¿Qué más es Pentecostés? Pentecostés es llenura, la plenitud del poder y del ministerio del Espíritu Santo dentro de una persona, dentro de una congregación. Hechos 4:31, tenemos un registro de la palabra del Señor que nos habla de la siguiente manera. Hechos 4:31 les mencioné. Sí, dice la palabra del Señor: cuando hubieron orado. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar donde ellos estaban orando tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con libertad, la palabra de Dios. Pentecostés es necesario en la vida del pastor, en la vida de líderes, en la vida de la membresía de la congregación. Porque una de las cosas que necesitamos para ser efectivos en nuestro trabajo de evangelización y en el ministerio que Dios nos ha entregado, y con el don o el talento que Dios nos ha entregado como herramientas divinas, es Pentecostés. Es Pentecostés. Sin Pentecostés predicaremos 4,000 mensajes o 3,000 mensajes para que se conviertan 2 o 5 personas. Pero con Pentecostés predicaremos un mensaje y se convertirán 3,000 personas. Se requiere, se necesita, óyeme bien, pastores. Yo soy pastor por misericordia del Señor. Escúchenme, líderes. Escúchenme, miembros de la congregación. Escúchenme, hermanos nuevos en la iglesia. Pentecostés es necesario en la vida de cada uno de nosotros, porque para que se cumpla lo que el Señor Jesucristo habló y dijo: no os afanéis cuando
sean llevados ante las autoridades acusándoles de que sois malos sin ser malos, solo por ser mis seguidores. No os afanéis de qué hablar, qué mensaje, qué palabra hablar. El Espíritu Santo, en el mismo instante que es necesario hablar, Él hablará por vosotros. Pero para eso se requiere que haya Pentecostés. Si no hay Pentecostés, no hay palabra, aleluya, efectiva, que convenza y conmueva los sentimientos carnales, materialistas, ateos, de los impíos, de la gente que no tiene a Dios. ¿Cómo vamos a ser victoriosos y efectivos con nuestra predicación, con nuestro trabajo de evangelismo, con nuestro trabajo de formación de nuevos líderes para que hayan nuevos pastores, si no tenemos una palabra respaldada por Pentecostés? Bendito el nombre maravilloso del Señor. Cuando los apóstoles hablaban, se reunían grupos en las casas, en algunos lugares, hermanos, porque en esa época la persecución era terrible. No habían templos. Se reunían en casas. Gracias a Dios que las casas de esa época no eran las cajitas de fósforo de hoy en día. Cuando hablamos de las casas en esa época, tenían unas salas inmensas. Pues no redundamos hermano, en ser exagerados, pero eran salas, hermano, donde hoy podíamos nosotros fundar una congregación de 50 hasta de 100 personas, hermano. Gloria al Señor. Pero lo lindo y lo hermoso era que había una efectividad en el mensaje, en la predicación, que era una predicación con sabiduría, con libertad del Espíritu Santo. No ofendían a nadie. Todo pecador que oía el mensaje era tocado y movido y podía entender por la visibilidad o visión divina o revelación del Espíritu Santo a través de la palabra que salía a los labios de esos hombres y de esas mujeres, que el pecador no le quedaba otra cosa que decir, como dijo el carcelero de Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito para salvar mi vida? ¿Qué necesito para salvar mi hogar? ¿Qué necesito para salvar mi familia? Yo quiero ser salvo, pero no solamente yo, mi familia también. Y el apóstol Pablo y Silas le dijeron: pues arrepiéntase usted y será salvo usted con toda su familia. Bendito el nombre del Señor. Es Pentecostés el poder y la gracia y la autoridad que podemos tener nosotros para predicar esta palabra, para predicar este evangelio glorioso. ¿Qué más es Pentecostés? Porque nuestro tema es: ¿qué es Pentecostés? Una hojita atrás, échela adelante, a la derecha. Hechos capítulo 2 y verso 43. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Continuamos la lectura. Todos los que habían creído en el Señor estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Continuemos la lectura. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad, y no había un necesitado. Seguimos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas. No comían solos, no había un necesitado, un hambriento, porque la comida sobraba, era una bendición, y todo lo hacían con sencillez de corazón. Continuamos la lectura. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo sin excepción. Y el Señor, esto es lo más lindo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, gloria al Señor. No habían sillas vacías.
No habían sillas vacías porque el Señor, oh, cuánto hace falta Pentecostés. Oh, aleluya, amén. Vimos aquí como 4 o 5 cosas. Entre ellas la comunión. Pentecostés es tan necesario dentro de un hombre y de una mujer, porque la vida cristiana tiene una identidad propia dentro de su seno, como fruto de la presencia de Pentecostés, y es la comunión unos con otros. ¿Qué he dicho que no le gustó tanto? Y tenían comunión unos con otros. Ninguno se comía 2 panes. Si tenía 2 panes y el otro no tenía nada, no le daba un pedacito ni se sacaba de la boca medio bocado para dárselo. No, si tenía 2 panes y el otro no tenía nada, le decía: toma y come primero su pan, y coma tranquilo porque aquí está el mío. Compartían, eso se llama comunión. ¿Cómo hace falta Pentecostés entre la iglesia? Que hay hermanos que uno se siente en este rincón y el otro allá, en otro rincón. Uno se sienta al oriente, el otro al occidente, el otro en el norte y el otro en el sur. Y no es porque no haya más espacio, es que no hay comunión. No hay comunión. Eso de pasar por el lado de un hermano, y eso, paso por el lado de un hermano porque me toca obligado, porque es el único pasillo que hay para salir. Porque si hay otro pasillo, yo salgo por otro lado. Y entre más lejos, mejor. ¿Cómo hace falta Pentecostés? ¿Cómo hace falta Pentecostés? La ausencia de Pentecostés es lo que nos lleva a pelear unos con otros. Si no lo escuchó, no es molestia volvérselo a decir. ¿Cómo hace falta Pentecostés? Por eso, por la falta de Pentecostés, es que hay gente peleando una con otra dentro del seno de la iglesia. Le envidio hasta el mugre que otro hermano tiene por no tener Pentecostés. Y si le envidio hasta el mugre que el otro tiene, le voy a envidiar el vestido, el traje que se pone, le voy a envidiar los zapatos. Mire qué desgracia el no tener Pentecostés, que una hermana se queda mirando a la otra y no necesita acercarse a decirle algo, no. Desde la mira así de lejitos. Ush. 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 Qué vestido. Ush, qué falda. Ush, qué zapatos. Ush, cómo camina. Ush, cómo se mueve. Y si somos nosotros los hombres, no nos quedamos atrás. Nosotros los hombres siempre queremos ir adelante porque somos hombres. Igual. ¿Cómo hace falta Pentecostés? ¿Cómo hace falta Pentecostés? Cuando hay Pentecostés no hay diferencia. Todas las cosas las tenían en común. Se hacían favores unos con otros. Veían a un hermano tener necesidad y todos corrían a ayudarle. Hoy no. Hoy al caído caerle. Eso no es Pentecostés. Ese no es el ambiente del cielo. Eso no es ser iglesia de Cristo. Y eso no es la iglesia de Cristo. Digan lo que digan y piensen lo que piensen. Pentecostés es que somos iguales. Tenemos el mismo valor. Para Dios somos iguales.
Somos iguales. No hay diferencia. Lo que Cristo hizo por mí, igual lo hizo por ti. A donde tú vas a ir, allí voy a ir. No hay dos cielos, ni hay tres cielos, para un cielo para unos y otro cielo para los otros. Hay solo un lugar en el cielo que nos espera, y es la presencia de Dios, es su gloria, es ver su rostro y ver a Dios cara a cara, tal como Él es. Pero se necesita Pentecostés. ¿Ustedes creen que Pentecostés vino? Hoy muchos exegetas, cuidado con los teólogos, cuidado con los exegetas, cuidado. Óigame bien, la teología no mata a nadie, pero los teólogos sí matan mucha gente. ¿Me escuchó o no me escuchó? Se lo repito, no es problema para mí. La teología no mata a nadie, pero los teólogos están matando muchísima gente, hermanos. Muchísima gente, porque ellos interpretan, creen que por el conocimiento pueden interpretar un texto a su manera y a su conocimiento. Y no es así. No es así. La teología nos lleva, amén, a conocer otros ramos para interpretar el texto de la palabra de Dios y el antetexto y el contexto, para decir: aquí está el mensaje completo de Dios, no le falta ni le sobra, y yo tengo que darlo y predicarlo como Dios me lo dice en su palabra, sin quitarle y sin añadirle. Aleluya, porque el mensaje de Dios es completo y es efectivo. Dele la gloria a Dios si puede. Alabado sea el Señor. A mí me interesa mucho lo que la teología dice en su esencia, pero aunque hay cosas de los teólogos que son buenas y las acepto y me son de bendición, también sé que hay cosas de los teólogos de los que en ellas mismas se ahogarán para su propia perdición. Sí. Oh, gloria a Dios. Hay gente que a estas alturas, teólogos, teolocos, que Israel está perdido, que Israel ya no tiene nada que ver en el plan de Dios. Diablo mentiroso, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y nosotros, la iglesia, la novia, la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa es Pentecostés? Hechos 5:12. El pastor John leía esta porción guiado por el Espíritu Santo en el devocional. Pero vamos a retomar esta lectura para saber qué es Pentecostés. Ya estamos concluyendo. Gloria al Señor. Y por la mano de los apóstoles, 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo sin excepción. Y estaban todos unánimes, otra vez comunión, en el pórtico de Salomón. Continuamos la lectura. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ellos veían que había un poder sobrenatural tremendo que invadía a los discípulos. Amén. Mas el pueblo los alababa grandemente, reconociendo que el poder de Dios estaba en medio de ellos. Continuamos la lectura. Y los que creían en el Señor aumentaban cada día más. Aleluya, gran número, así de hombres como de mujeres sin excepción, de todas las edades. Continuamos. Tanto que sacaban los enfermos. Esta es la parte clave, porque la otra ya la vimos. Amén. Dice, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en sus lechos, para que al pasar el apóstol Pedro, lleno de Pentecostés, bajo el impacto de la gloria del Espíritu Santo, del poder de Dios en Pentecostés,
aunque fuera su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Seguimos la lectura. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, de toda clase de demonios que atacaban y hacían víctima a muchos hombres y mujeres, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Aquí se cumple la promesa del Cristo bajo el poder y la unción de Pentecostés en los discípulos. El Señor les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. He aquí hoy doy potestad de echar fuera demonios. Echar fuera demonios, toda clase de demonios, de hechicería, de brujería, de santerismo, de espiritismo, de chamanismo. Todas estas huestes del diablo, poderes del infierno, caerán, serán holladas, pisoteadas, porque ustedes serán llenos de Pentecostés, llenos del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Y aquí está cumpliéndose esa palabra profética del Señor se está cumpliendo aquí en una realidad. Aleluya. El Señor ha dicho a usted y a mí, el Señor nos ha dicho que nos usaría para echar fuera demonios. Dios lo ha hecho en distintos lugares, en diferentes lugares Dios lo ha hecho. El Señor ha usado nuestra vida y hoy no puede ser la excepción. Hoy no puede ser la excepción. Hoy queremos en el nombre de Jesucristo, aleluya, que Pentecostés, la experiencia de Pentecostés durante esta campaña fue nuestro sentir profundo de nuestro corazón, nos invada, porque eso necesita la iglesia en voz a la libertad. ¿Sabe por qué muchos de años aquí en la iglesia han votado la iglesia y se han ido? Porque no tienen Pentecostés. El que tiene Pentecostés entiende dónde Dios lo puso. Hay lugares que se están llenando ahorita de gente descuidada, que por no buscar a Dios en el lugar donde están, piensan que pueden encontrar a Dios en otro lugar y se van para esos lugares. Pronto se van a dar cuenta los pastores de qué clase de gente se le está llenando el templo. Gente vacía, gente que no buscó a Dios en el lugar donde Dios los puso, y van a llegar y están llegando a donde Dios no los necesita, a donde Dios no los ha mandado y de donde Dios no les va a tomar en cuenta nada. Porque yo quiero decirle que Dios nos tomará cuenta de donde, el lugar donde nos puso. Otra cosa es que el Señor lo haya hablado a alguien y le haya dicho: lo necesito en tal lugar. Ya tú hiciste un trabajo acá, te puse acá hasta este día, pues ahora te necesito en otro lugar. Pues bien ido es, y será una bendición en otro lugar. Pero irse porque quiere irse, porque dice que aquí no hay Pentecostés, que aquí no hay gloria de Dios, que aquí no hay palabra de Dios, que aquí no hay ambiente del cielo. El Señor reprenda al diablo y reprenda esa lengua, porque no es así. Aquí está Pentecostés, aquí está la presencia de Dios. Cada vez que le damos culto a Dios, aquí está el Señor. Que no quiera buscarlo y llenarse es otra cosa. Que fije la persona una posición negativa es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero cuando venimos de sencillos de corazón, hay un corazón sencillo. Somos gente humilde, personas que comprendemos la necesidad que tenemos y venimos a darle culto a Dios. No importa, y si es de oración mejor, porque vamos a dedicar las 2 horas de clamor, clamando, de rodillas, caminando, como sea. Pero dedicamos todas esas 2 horas a orar y a pedirle al Señor: Señor Pentecostés, Señor Pentecostés. Si usted, en vez de pedirle al Señor lo que no le importa, lo que no necesita, porque hay gente que se atreve a pedirle a Dios lo que no le importa, lo que no necesita, y lo que necesita no se lo pide. Si usted cambia la forma de orar, vas a amar el culto de oración a partir de hoy.
vas a amar más el culto de oración, porque va a entender hoy Dios, el Espíritu Santo, le da a entender que necesita Pentecostés. Y no hay un culto más glorioso para pedir Pentecostés que sea el culto de oración. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Pentecostés es vida. Pentecostés es poder. Pentecostés es comunión. Pentecostés es alabanza pura, alabanza viva, adoración viva en el Espíritu. Ahí no hay carnalidad, ahí no hay exhibición de talentos, no hay exhibición de voces, no hay exhibición de ninguna otra clase. Pentecostés es alabanza genuina, adoración genuina, que nos lleva a la presencia de Dios. Los verdaderos adoradores adoran a Dios con sus instrumentos, con el talento, con el don. Aleluya, bajo la unción y el poder y el fuego de Pentecostés. Oh, aleluya, póngase de pie y vamos a decirle a Dios: necesitamos Pentecostés, necesitamos Pentecostés, necesitamos Pentecostés. Aleluya, el altar está libre.